Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a una clase más a través de la escritura, de la palabra de Dios. Y bueno, siempre es maravilloso poder tener el tiempo para un discipulado, para una clase, para poder adentrarnos cada día más a las escrituras y poder tener una revelación específica, espiritual de Jesucristo en nuestro corazón. Así que estamos muy contentos y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu bendición y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a través de la oración, a través de meditar en la palabra, Señor, a encontrarnos con tu corazón. Te doy gracias por la gente que está aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La actitud es algo muy importante que cada uno de nosotros como seres humanos y principalmente como siervos o discípulos de Jesús tenemos que cuidar y siempre tenemos que buscar la manera de crecer, siempre tener una actitud buena, siempre tener una actitud correcta, aún en medio de circunstancias. La palabra actitud significa la manera que cada quien decide cómo comportarse ante algunas circunstancias adversas o positivas, o de influencia, o de crecimiento, o de oportunidad a lo largo de nuestros días en esta tierra. Muy bien, abran sus Biblias, vayan por favor a la carta de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Miren lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando yo leo este texto bíblico me apasiona demasiado por ver todo el proceso que Jesucristo pasó desde su nacimiento hasta su crucifixión aquí en la tierra. La primera parte de este versículo habla de la actitud de Jesucristo. Cuando hablábamos de actitud, me gusta mucho ver a través de las escrituras cómo Jesús, el Hijo de Dios, en todo momento se mantuvo en obediencia a su Padre y dejó su gloria en el cielo para venir a esta tierra, para salvarme a mí, para salvarle a usted. Y esa actitud de obediencia, esa actitud de servicio me apasiona mucho. Y la Biblia, cuando da estos estándares de la vida de Jesús, no es para que usted y yo nos frustremos, o no es para que usted y yo nos amarguemos, sino es para que sea revelado todas las áreas en las cuales usted y yo necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios, aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús era Dios, creemos que en Dios Padre, Jesucristo como Hijo y el Santo Espíritu Santo, que Dios, los tres son uno. Pero dice la palabra de Dios que Jesús no decidió aferrarse a su legado divino, sino se transformó en un siervo en obediencia. Mucha gente confía en sus riquezas, confía en su apellido, confía en su influencia, en su poder, pero no fue el caso de Jesús. Él decidió despojarse de su gloria por amor a nosotros. La parte más adelante dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Miren esto, miren estas figuras, esclavo y ser humano. Todos conocemos la triste historia de nuestros antepasados, como la esclavitud era un movimiento terrible donde lo estaban condenados a hacer trabajos forzados, no tenían nombre, no tenían apellido, simplemente eran un número, no tenían derechos civiles, no tenían garantías individuales, simplemente eran objetos o alguien que hacía trabajos pesados de carga. Y dice la Biblia que Jesús decidió ser un humilde esclavo para venir a servirnos a nosotros. Más adelante dice la palabra de Dios, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Muchas personas le tienen miedo a la palabra humillación, pero la humillación tiene todo que ver con el morir a nuestros propios deseos, morir a nuestro ego, morir a nuestra forma de hacer las cosas para, a través de las escrituras, ser pulidos, ser desafiados y ser formados como discípulos de Cristo. Y en todo momento obedecer a Dios para poder cumplir su voluntad. Y la parte final del texto dice, y murió en una cruz como morían los criminales. Una persona santa, Jesús, el Hijo de Dios, alguien divino con un poder sobrenatural que no se aferró a su legado, a su poder, sino que se convirtió en un esclavo, se convirtió en un servidor. Todos esos atributos de Cristo, todos estos revelan su carácter, revelan su corazón, revelan su santidad. Y muchos podrían frustrarse por decir, sabes, yo no puedo llegar a la altura de Jesucristo, yo tengo problemas, mi actitud, mis pensamientos. Bueno, la Biblia no está aquí para de alguna u otra manera condenarnos, sino la palabra está aquí para ponernos la altura perfecta que es Jesucristo. Y todos los días Dios cree que hoy va a ser una nueva oportunidad para mejorar, para crecer. Si alguno quiere tener un buen matrimonio, una buena vida financiera, una buena vida espiritual, una buena vida laboral, lo único que tiene que hacer es aferrarse a mejorar, esforzarse. El esfuerzo siempre va a traer como consecuencias cambio, progreso y bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y
Y después de tener esta actitud de siervo, esta actitud de esclavo y esta actitud de obediencia para con su Padre Jesucristo, fue recompensado. Según viene también, vamos a la carta de Filipenses capítulo 2, pero del 5 al 11, dice la Biblia: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, donde aparentemente Jesús perdía, en realidad estaba ganando. Es decir, en donde Jesús aparentemente ante los ojos humanos estaba siendo condenado y humillado, ante los ojos de su Padre Celestial estaba siendo posicionado, dice la Biblia, en el lugar de máximo honor. Y cuando la gente escuche su nombre, toda rodilla se doblaría, porque Él es digno de gloria y alabanza. Es decir, nosotros te podemos aprender de la actitud de Jesucristo. La humillación trajo honra, el servicio trajo honor, y sobre todo ponerse en la posición de esclavo lo llevó a ponerle en el lugar de máxima exposición en el reino de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe una carta a los filipenses y les da algunas características que tienen todo que ver con la actitud de Jesucristo. En Filipenses 2, 3 y 4 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también preocúpense en los intereses de los demás. Número 1, Jesucristo era alguien desinteresado, siempre estaba buscando la manera de bendecir a alguien más. Número 2, había seguridad. Las palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia de Filipenses eran que debemos ser seguros, que teníamos que tener una identidad. Filipenses 2, 6, 7 dice la Biblia: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera de algo de lo cual tenía que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesús era seguro de sí mismo. Jesús tenía una identidad de hijo. Sabía quién era Él como hijo, pero también sabían quién era su Padre. Y por último, Jesús era sumiso. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El hecho de saber que mi Mesías, mi Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien caminó en esta tierra, murió en una cruz como un criminal, me desafía a mí, me dan ganas de que su muerte a través de mis actos valga la pena, a través de mis palabras, de mis acciones, porque el precio que Él pagó fue muy grande. Y usted podrá decir: bueno, pastor, después de escuchar todas estas enseñanzas, lejos de sentirme cerca de Cristo, cada vez me siento más lejos por mis acciones, por mis pecados, por mis tomas de decisiones incorrectas. No se preocupe, hermano, usted y yo y todo el mundo, todos los que conocemos y hemos tenido una revelación a través de la palabra de Cristo, nos sentimos igual. Es por eso que necesitamos la gracia, es por eso que necesitamos la comunión, es por eso que necesitamos la oración, vivir en santidad, para que nuestra mente a través de su palabra sea renovada y podamos ser personas, sacrificios vivos en todas nuestras vidas. Es la mejor ofrenda que usted y que yo le podemos entregar a Jesús. El hecho de saber que valoramos nuestra salvación, que valoramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que nuestra mente tiene que ser renovada, y solamente eso puede ser posible a través de la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros tenga un encuentro genuino con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios Padre, para que nuestra mente, nuestra actitud y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos sean entregados como un sacrificio vivo, y que nuestra salvación siempre esté en nuestros corazones y en nuestra mente presente como un gran motivo de honra y respeto a Jesucristo. Miren lo que dice la carta de Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar este día viendo esta enseñanza a través de este video. Te mando un gran abrazo y de todo corazón oro para que experimentes crecimiento, progreso y bendición a través de las Escrituras, y que tu mente sea renovada en todo momento, y que tu máxima aspiración en esta tierra sea buscar la voluntad de Dios y vivirla todos los días. Te mando un gran abrazo y bendiciones.